Manuel es arrestado en el bautizo de Janita. Ciro lo traiciuna y Máximo revela que Ángela es su hija. Lo que debía ser uno de los días más felices de la promesa termina convirtiéndose en una auténtica pesadilla. Un extraño código escondido entre las páginas del manual de Manuel conduce a Enora y Julieta hasta una conspiración mucho más peligrosa de lo que nadie podía imaginar. Documentos falsificados, facturas inexistentes, mercancías clandestinas y planos militares robados comienzan a revelar una red secreta en la que Lorenzo, Ciro y Máximo parecen estar mucho más implicados de lo que aparentan. Y entonces llega el golpe definitivo. En pleno bautizo de Janita, la Guardia Civil irrumpe en la capilla y arresta a Manuel ante toda su familia, acusado de vender ilegalmente tecnología aeronáutica al extranjero. Pero la verdadera conmoción llega cuando Ciro se vuelve contra él y declara que Manuel conocía aquellas operaciones desde el principio. Mientras Julieta descubre hasta dónde ha llegado la traición de su marido, Jacobo encuentra un cargamento capaz de destruir para siempre el apellido Luján. Petra y Tomasa desentierran el libro secreto que conecta todas las operaciones y Leocadia descubre que Máximo ha utilizado el nombre de Ángela para financiar la conspiración. Sin embargo, cuando todo parece perdido, las alianzas comienzan a romperse. Jacobo deberá elegir entre salvar su fortuna o decir la verdad. Ciro comprenderá demasiado tarde que Lorenzo también pretende sacrificarlo. Y Máximo cometerá el error que llevaba toda una vida evitando: reconocer públicamente que Ángela es su hija. Traiciones, confesiones, arrestos y amores que por fin dejan de esconderse conducirán a la promesa hacia una jornada que cambiará para siempre el destino de Manuel, Julieta, Martina, Adriano, Ángela y todos los habitantes del palacio. Pero la mayor sorpresa no será descubrir quién inició la conspiración, sino comprobar quién estará dispuesto a perderlo absolutamente todo para detenerla. La promesa avance. Enora descubre el código oculto. La joven llevaba varias horas revisando la última impresión del manual técnico que Manuel pretendía distribuir junto a las nuevas máquinas de su empresa. Era un trabajo agotador. Cientos de páginas llenas de instrucciones, diagramas, piezas numeradas y dibujos realizados originalmente por Julieta. Enora pasaba las hojas con creciente cansancio hasta que, de pronto, frunció el ceño. En una ilustración de un mecanismo de transmisión aparecía una pequeña raya junto a una rueda dentada. ¡Qué extraño! Tomó el dibujo original. La raya no estaba allí. Pensó que podía tratarse de un defecto de impresión, pero 7 páginas después encontró otro. Y 7 páginas más tarde, un tercero. Enora dejó de respirar por un instante. Comenzó a separar las páginas. 7, 14, 21, 28. Al colocarlas una al lado de otra, aquellas supuestas imperfecciones comenzaron a formar algo inquietantemente coherente. Números, letras, abreviaturas, y nombres de ciudades extranjeras: Marsella, Lisboa, Tánger, Burdeos. Enora sintió un escalofrío. Esto no puede ser casualidad. Corrió hasta el despacho de Manuel con las páginas apretadas contra el pecho. Manuel levantó la vista. ¿Qué ocurre? Enora cerró la puerta. Necesito que vea esto. Extendió las hojas sobre la mesa. Manuel tardó varios segundos en comprender. ¿Qué se supone que estoy mirando? Cada 7 páginas aparece una marca que no existe en los originales de Julieta. Enora ordenó las hojas. Si se leen siguiendo el orden de impresión, forman códigos. Hay números, iniciales, cantidades y ciudades. Manuel se quedó inmóvil. ¿Estás diciendo que alguien está utilizando mi manual para enviar mensajes? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. El rostro de Manuel cambió. El primer nombre que acudió a su mente fue inevitable.
Ciro. Enora no respondió. Manuel lo mandó llamar inmediatamente. Ciro llegó acompañado poco después por Lorenzo. Al ver las páginas extendidas sobre la mesa, Ciro apenas mostró sorpresa. Son referencias internas. Manuel lo miró fijamente. Referencias internas que incluyen Marsella y Tánger. Códigos de cobro, respondió Ciro. Sirven para identificar distribuidores, mantenimiento y pagos futuros. Enora intervino. Entonces deberían aparecer en los registros contables. Ciro la miró con visible molestia. No necesariamente en los documentos que tú has visto. Manuel endureció el gesto. Quiero acceder a todos. Fue entonces cuando Lorenzo dio un paso al frente. Manuel, estás exagerando, ¿perdón? Ciro está consiguiendo que tu empresa gane dinero. Ha construido una red comercial mientras tú estabas ocupado intentando demostrar que puedes fabricar aviones. Manuel apretó los dientes. Lorenzo señaló a Enora. No destruyas un negocio prometedor por las sospechas de una muchacha que ha encontrado 4 rayas en un libro. Enora sostuvo su mirada. No son 4. Señaló las páginas. Son 36. El silencio resultó incómodo. Manuel acabó aceptando provisionalmente la explicación, pero algo había cambiado. Y mientras los hombres abandonaban el despacho, Julieta, que había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, observó a Ciro con una inquietud que jamás había sentido hacia su marido. Almohadilla 2. Julieta descubre que sus dibujos han sido manipulados. Aquella noche, Julieta llevó todos sus bocetos originales a su habitación. Comparó cada lámina con las páginas impresas, uno a uno, hasta que la verdad se volvió imposible de negar. Las marcas no eran suyas. Alguien las había añadido después de que entregara los originales a Ciro. Cuando él entró, Julieta estaba sentada junto a una mesa cubierta de documentos. ¿Qué haces despierta? Ella levantó uno de los dibujos. Quiero que me expliques algo. Ciro se detuvo. ¿Qué? Estas marcas. Ciro suspiró. Ya hemos hablado de ello. No. Tú has hablado con Manuel. Yo todavía no he hablado contigo. Julieta se levantó. Estos dibujos salieron limpios de mis manos. Las señales aparecieron después de que yo te los entregara. Son marcas de control. ¿Control de qué? De derechos de reproducción. Julieta soltó una amarga carcajada. ¿Derechos de reproducción escritos como nombres de puertos extranjeros? Ciro quiso terminar la conversación. No sabes cómo funciona una empresa. Pero Julieta ya había visto algo bajo su escritorio. Una carpeta. La tomó. Ciro reaccionó demasiado tarde. Julieta comenzó a revisar los recibos. ¿Qué es esto? Dámelo. Empresas de Marsella, Lisboa, Casablanca. Levantó la mirada. Ninguna de estas compañías aparece entre los compradores de Manuel. Ciro le arrancó violentamente los papeles. ¿Por qué no entiendes de negocios? Julieta retrocedió. Durante unos segundos no dijo nada. Luego habló con una frialdad que resultó mucho más dolorosa que cualquier grito. No, Ciro. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Precisamente porque ahora empiezo a entenderlo. Tengo miedo de ti. Ciro se quedó pálido. En ese instante apareció Lorenzo. ¿Qué está ocurriendo aquí? Julieta lo miró. Pregúntele a él. Lorenzo examinó a Ciro y comprendió inmediatamente la situación. Después se dirigió a Julieta. Deberías mantenerte fuera de asuntos que no comprendes. Curioso, respondió ella. Mi marido acaba de decirme exactamente lo mismo. Lorenzo endureció la expresión.
Entonces quizá deberías escucharlo. Julieta observó cómo ambos hombres se protegían mutuamente. Y comprendió algo fundamental. No estaban escondiendo simplemente dinero. Estaban escondiendo algo mucho más peligroso. Almohadilla 3. Máximo intenta obligar a Simona y Candela a falsificar facturas. Mientras tanto, otra parte de la conspiración comenzaba a resquebrajarse. Máximo mandó llamar discretamente a Simona y Candela. Las cocineras acudieron pensando que quería hablarles de Ángela. Pero sobre la mesa había decenas de facturas. «Necesito que firmen esto», ordenó Máximo. Simona examinó la primera. 100 cajas de vino. Otra mostraba 200 sacos de harina. Una tercera hablaba de cantidades absurdas de aceite. Candela abrió los ojos. «Señor. Con esto podríamos alimentar al palacio durante un año». No les he preguntado eso. Simona dejó el documento. Nos pide que certifiquemos compras que nunca se hicieron. Máximo se reclinó en su silla. Les pido que firmen unos documentos. Eso sería mentir. Son cocineras, Simona, no magistradas. Candela miró directamente al duque. ¿Dónde terminó ese dinero? Máximo sonrió. Pero fue una sonrisa vacía. No es asunto suyo. Simona empujó las facturas hacia él. Entonces no firmaremos. El rostro de Máximo se transformó. Piénsenlo bien. Ya lo hemos pensado. Máximo se levantó. Ustedes son 2 sirvientas. Yo soy un duque. Si mañana Alonso encuentra pruebas de que han robado dinero de las cuentas de cocina, ¿a quién creen que creerá? Candela palideció. Simona mantuvo la cabeza alta. A quien diga la verdad. Máximo caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró. Eso es lo que siempre dicen los inocentes antes de descubrir que la verdad necesita pruebas. La puerta se cerró. Candela miró a Simona. Va a destruirnos. Simona respiró profundamente. Entonces tendremos que descubrir qué está intentando ocultar antes de que lo haga. Almohadilla 4. El secreto de Julio. La respuesta comenzó a aparecer al día siguiente. Julio provocó deliberadamente un desastre en la cocina. Derramó una olla, arruinó un plato destinado a Alonso y dejó varias cajas abiertas precisamente cuando el marqués entraba. ¿Qué demonios ocurre aquí? Julio adoptó expresión de inocencia. Señor, he intentado ayudar, pero últimamente las señoras parecen distraídas. Simona lo miró con rabia. Aquello ya no podía ser casualidad. Horas más tarde, Petra cruzaba la zona de servicio cuando escuchó voces provenientes de una habitación auxiliar. Una era la de Julio. La otra pertenecía a Máximo. Siguen negándose a firmar, decía Julio. Entonces tendrás que aumentar la presión. Alonso todavía confía en ellas. Haz que deje de hacerlo. Petra se quedó petrificada. Julio añadió, necesito unos días más. Cuando las eche, podremos traer a alguien dispuesto a firmar cualquier cosa. Petra retrocedió lentamente. Durante semanas había pensado que Julio actuaba por orgullo, resentimiento o simple crueldad. Ahora sabía que estaba obedeciendo órdenes. Se lo contó a Tomasa. Mientes, respondió su hermana. Escúchame. Siempre has querido ponerme en contra de él. Petra sintió una vieja herida abrirse entre ambas. Puedes odiarme todo lo que quieras, Tomasa. Pero no permitas que ese odio te vuelva ciega. Finalmente registraron la habitación de Julio. Allí encontraron más facturas, sellos relacionados con empresas vinculadas a Manuel. Y una lista de trenes que partían hacia la frontera. Tomasa se sentó lentamente. Dios mío.
Petra la observó. Tomasa murmuró. Creí que Julio había venido para ayudarnos a ajustar cuentas. Apretó uno de los documentos. Pero nosotros nunca fuimos sus aliados. Miró a Petra. Solo éramos piezas. Almohadilla, almohadilla. 5. Martina confiesa su amor por Adriano. Mientras la promesa se llenaba de secretos comerciales, Martina decidió terminar con uno sentimental. Buscó a Jacobo. Necesito decirte algo. Jacobo percibió inmediatamente que no era una conversación sencilla. ¿Es Adriano? Martina guardó silencio. Eso bastó. Jacobo agarró una copa y la lanzó contra la pared. Todo este tiempo, Jacobo, me hiciste regresar como un imbécil mientras todo el palacio sabía que estabas enamorada de otro. No todos lo sabían. Eso es lo que te preocupa. Adriano apareció atraído por los gritos. Baja la voz. Jacobo se volvió hacia él. Tú no tienes derecho a hablarme. Tengo derecho si la amenazas. ¿Amenazarla? Jacobo soltó una carcajada amarga. Yo era su prometido mientras tú te escondías en los pasillos. Martina intervino. Basta. Jacobo golpeó la mesa. He hecho todo lo que se esperaba de mí. Incluso acepté esos malditos transportes de Lorenzo para mantener las tierras de mi familia. Martina se quedó inmóvil. ¿Qué transportes? Jacobo comprendió demasiado tarde lo que había dicho. Nada. ¿Qué estás transportando para Lorenzo? Mercancía. ¿Qué clase de mercancía? Jacobo evitó responder. Nunca he abierto las cajas. Adriano frunció el ceño. ¿Y te paga por trasladarlas sin inspección? Martina comprendió inmediatamente la gravedad. Jacobo, ¿qué has hecho? Por primera vez, el hombre que acababa de sentirse traicionado parecía realmente asustado. Almohadilla, almohadilla 6. La caja que cambia todo. Esa misma noche, Jacobo fue al almacén. Encontró uno de los cajones preparados para salir al amanecer. Rompió el sello. Esperaba encontrar herramientas, piezas mecánicas, cualquier cosa inocente. Pero levantó la tapa y sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Había planos. Diseños completos de motores aeronáuticos, prototipos, documentación técnica, y varios informes clasificados relacionados con posibles aplicaciones militares. Jacobo tomó uno de los planos y leyó el nombre impreso. Manuel de Luján. Corrió a buscar a Martina. Ella estaba con Adriano cuando apareció. Tenías razón. Extendió el plano. Martina quedó horrorizada. Jacobo habló casi en un susurro. Lorenzo está vendiendo los diseños de Manuel. Adriano examinó los documentos. Y está utilizando su nombre. Jacobo asintió. Si las autoridades descubren esto, pensarán que Manuel está entregando tecnología militar a compradores extranjeros. Martina lo miró. Tienes que denunciarlo. Jacobo la observó con desesperación. Si lo hago, mi familia perderá los contratos. Quizá las tierras, tal vez me acusen de complicidad. Martina se acercó. Hace unas horas me exigías que dijera la verdad aunque destruyera nuestro compromiso. Jacobo bajó los ojos. Martina continuó. Ahora te toca decidir cuánto vale tu propia verdad. Almohadilla, almohadilla 7. El bautizo de Janita. Finalmente llegó el día del bautizo. La capilla de la promesa parecía ajena a todas aquellas conspiraciones. María Fernández entró llevando a Janita entre los brazos. Samuel esperaba ante la pila bautismal. Manuel ocupaba su lugar como padrino. Carlo permanecía cerca, palpando nerviosamente el pequeño estuche que llevaba en el bolsillo. María lo notó. Carlo. ¿Qué?
Saca la mano del bolsillo. Él obedeció. María suspiró. Si piensas pedirme matrimonio delante de todos, no lo hagas. Solo quería. Este es el día de Janita. También podría ser el comienzo de nuestra familia. María negó con firmeza. Una familia no comienza poniendo a una mujer contra la pared delante de 50 personas. Carlo bajó la mirada. Entendido. Mientras tanto, Lorenzo se acercó discretamente a Ciro. Ha llegado el momento. ¿Estás seguro? Cuando detengan a Manuel, tú controlarás la empresa. Ciro tragó saliva. Y yo estaré protegido. Lorenzo sonrió. Naturalmente. Pero aquella sonrisa provocó en Ciro una sensación inesperada. Por primera vez comprendió que los ojos de Lorenzo no miraban a un socio. Miraban a una herramienta. Almohadilla 8. Manuel es detenido ante el altar. Samuel levantó la mano sobre la cabeza de Janita. Janita, yo te bautizo. Las puertas de la capilla se abrieron violentamente. Todos se giraron. Entraron varios agentes de la Guardia Civil acompañados por un funcionario. El silencio fue absoluto. El oficial avanzó. Don Manuel de Luján. Manuel dio un paso. Soy yo. Queda detenido por la transferencia ilegal al extranjero de diseños aeronáuticos de posible aplicación militar. María apretó a Janita contra su pecho. La niña comenzó a llorar. Julieta abrió los ojos con horror. ¿Qué? Manuel mantuvo la serenidad. Debe de haber un error. El funcionario colocó documentos sobre el altar. Contratos, recibos, documentación técnica, y un ejemplar del manual. Enora se acercó. Ese código. El funcionario la miró. ¿Lo reconoce? Sí. Enora palideció. Es el que descubrí. Lorenzo fingió sorpresa. Manuel, ¿qué has hecho? Manuel se volvió hacia él. Pero antes de que pudiera responder, Ciro avanzó. Yo intenté detenerlo. Julieta giró lentamente la cabeza. ¿Qué acabas de decir? Ciro continuó. Le advertí varias veces que aquellas operaciones eran demasiado peligrosas. Pero Manuel insistió. Julieta lo contempló como si estuviera viendo a un desconocido. Manuel sonrió amargamente. Así que era esto. Los agentes le colocaron las esposas. Samuel protestó. Están deteniendo a un hombre delante de un niño durante un sacramento. Pero Manuel no se resistió. Antes de salir, miró a Julieta. Ella negó con la cabeza. No te creo culpable. Y aquellas palabras fueron lo último que Manuel escuchó antes de abandonar la capilla. Almohadilla 9. Ciro ocupa el lugar de Manuel. Horas después, Ciro convocó una reunión extraordinaria. Con Manuel detenido y gracias a las acciones que éste le había entregado previamente, consiguió ser nombrado director provisional. Se sentó en la silla de Manuel. La contempló durante unos segundos. Tantos meses de ambición. Tantos resentimientos. Y ahora estaba allí. Lorenzo apareció detrás de él. Finalmente. Ciro sonrió débilmente. Finalmente. Lorenzo dejó un documento sobre la mesa. Firma. Ciro comenzó a leer. Su expresión cambió. El documento le atribuía responsabilidad total sobre el sistema de pagos internacionales. Sobre los códigos, sobre los intermediarios, sobre prácticamente todo, Ciro levantó la vista. ¿Qué es esto? Una formalidad. Esto me hace responsable. Porque lo eres. Ciro se puso en pie. Usted me dijo que estaríamos protegidos. Lorenzo sonrió. Te dije que yo estaría protegido.
Ciro se quedó sin palabras. Lorenzo se inclinó hacia él. No pongas esa cara. Los hombres ambiciosos siempre necesitan a alguien todavía más ambicioso que los utilice. Y salió. Ciro quedó solo en la silla que había deseado durante tanto tiempo. De repente, ya no parecía un trono. Parecía una celda. Almohadilla, almohadilla. 10. Julieta abandona a Ciro. Julieta llegó poco después. Vio a Ciro sentado tras el escritorio. No dijo nada. Se quitó el anillo. Lo dejó sobre la mesa. Ciro la miró. Julieta, has dejado que arresten a un inocente para sentarte ahí. No sabes lo que estaba en juego. Lo sé perfectamente. Lo hice por nuestro futuro. Julieta negó lentamente. No existe ningún nosotros en ese futuro. Ciro rodeó la mesa y quiso tomarla de la mano. Ella se apartó. No me toques, por favor. Si todavía queda algo decente dentro de ti, demuestra que Manuel es inocente. Ciro la miró desesperado. ¿Y si lo hago? Julieta comprendió lo que preguntaba. No lo hagas para recuperarme. Su voz se quebró. Hazlo porque es lo correcto. Se dirigió a la puerta. La próxima vez que nos veamos, Ciro, quizás sea ante un juez. Después de marcharse, Ciro tomó el anillo. Y por primera vez comprendió que había conseguido la empresa al mismo tiempo que perdía lo único que jamás podría comprar. Almohadilla, almohadilla 11. Leocadia descubre el papel de Máximo. Simona y Candela acudieron a Leocadia. Le mostraron las facturas, las amenazas, los documentos. Leocadia comenzó a revisar antiguas cartas de Máximo. Hasta que encontró una frase que hizo que su rostro se congelara. El dinero destinado a los envíos será registrado bajo el nombre de la hija que nunca podremos reconocer públicamente. Ángela. Máximo había abierto una cuenta a su nombre. Había utilizado esa identidad para canalizar dinero hacia Lorenzo. Leocadia fue a enfrentarlo. ¿Utilizaste el nombre de Ángela? Máximo ni siquiera fingió sorpresa. Baja la voz. La negaste durante toda su vida y ahora descubro que sí te servía como hija cuando necesitabas esconder dinero. Máximo respondió con calma. Si entregas esas cartas, Ángela también será investigada. Leocadia se quedó quieta. Él sonrió. Sabía que lo entenderías. Pero Leocadia se acercó. Tienes razón en una cosa. Máximo levantó una ceja. Haré cualquier cosa por Ángela. Sus ojos se endurecieron. Incluso destruirte. Almohadilla, almohadilla. 12. Petra y Tomasa encuentran el libro mayor. Petra y Tomasa continuaron registrando las pertenencias de Julio. Finalmente descubrieron una pared de madera falsa. Detrás había un cuaderno. Un libro mayor. Cada factura falsa aparecía registrada. Cada pago. Cada transporte. Cada código del manual. Todo conectaba. Máximo financiaba. Lorenzo organizaba. Ciro introducía los códigos. Jacobo transportaba. Julio protegía el sistema dentro del palacio. Tomasa apenas podía creerlo. Entonces apareció Julio. Dame eso. Petra retrocedió. Julio avanzó. Tomasa se interpuso. No. Apártate. Se acabó. Julio la miró sorprendido. Tomasa señaló a Petra. Permití que mi odio hacia mi hermana me convirtiera en una estúpida. Petra se emocionó. Tomasa continuó. Pero no permitiré que tú me conviertas en criminal. Julio intentó arrebatarle el libro. Tomasa lo empujó. Corre, hermana. Petra se quedó inmóvil un segundo. Era la primera vez en años que Tomasa volvía a llamarla así. Después ambas huyeron juntas con el cuaderno.
Almohadilla, almohadilla. 13. Jacobo decide decir la verdad. Manuel estaba a punto de ser trasladado a la prisión de la capital cuando aparecieron Jacobo, Martina y Adriano. Jacobo cargaba documentos y uno de los cajones interceptados. El funcionario lo observó. ¿Qué significa esto? Pruebas. Abrieron el cajón. El agente quedó serio. Jacobo explicó. Lorenzo me pagaba por permitir el tránsito de estas mercancías por tierras de mi familia. ¿Sabía lo que contenían? No inicialmente, pero facilitó los transportes. Sí, el funcionario lo miró. Comprende que podría ser acusado de colaboración. Jacobo miró a Martina. Después asintió. Lo comprendo. Respiró profundamente. Prefiero perder mis propiedades que seguir viviendo de otra mentira. Más tarde, se acercó a Martina. Sacó el anillo de compromiso. Ella quiso hablar. Jacobo negó. No. Tomó su mano y dejó el anillo en su palma. Eres libre. Martina contuvo las lágrimas. Jacobo. No lo hago por Adriano. Miró hacia el otro hombre. Lo hago porque finalmente he entendido que obligar a alguien a permanecer contigo no es amor. Almohadilla, almohadilla, 14. Ciro traiciona a Lorenzo. Durante el interrogatorio, Lorenzo negó cada acusación. No tienen nada. Entonces la puerta se abrió. Entró Ciro. Lorenzo palideció. Ciro colocó varios documentos ante el investigador. Ahora sí tienen. Había contratos, instrucciones escritas, y una carta en la que Lorenzo ordenaba introducir códigos en los dibujos de Julieta. Lorenzo se levantó furioso. Sin mí no eres nadie. Ciro lo miró. Probablemente tenga razón. Lorenzo sonrió con desprecio. Pero Ciro añadió. Y si sigo a su lado, terminaré convirtiéndome en usted. Ciro confesó su participación. El fraude, las mentiras, la manipulación de Manuel, su falso testimonio durante el bautizo. No estoy pidiendo que me perdonen, dijo. Estoy pidiendo que retiren las acusaciones contra Manuel y que conste que Julieta jamás supo que sus dibujos habían sido modificados. El investigador lo miró. Comprende que irá a prisión. Ciro bajó la cabeza. Sí, no se convirtió en héroe aquel día. Solo dejó de huir de lo que había hecho. Almohadilla, almohadilla. 15. Máximo reconoce a Ángela sin querer. Leocadia reunió a todos en el salón principal. Entregó las cartas al investigador. Máximo intentó detenerla. No te atrevas. El agente comenzó a leer. Hasta que llegó a una frase. Los fondos serán depositados a nombre de Ángela, hija mía y de Leocadia. Máximo arrebató la carta. Es correspondencia privada. Nadie tiene derecho a utilizar el nombre de mi hija contra mí. Se hizo un silencio total. Máximo dejó de respirar. Ángela salió lentamente de entre los presentes. ¿Cómo me ha llamado? Máximo la miró. Demasiado tarde. Ángela. Ella tenía lágrimas en los ojos. Esperé toda mi vida esas palabras. Máximo dio un paso. Hija. Ángela retrocedió. No. El dolor de su voz atravesó la habitación. Cuando soñaba con que me reconociera, creía que sería porque me quería. Lo miró con desprecio. Y ahora descubro que solo ha pronunciado la palabra, hija, porque temía por usted mismo. Máximo bajó la mirada. Ángela añadió. Llegó demasiado tarde. Almohadilla, almohadilla. 16. Lorenzo y Julio caen. Lorenzo intentó abandonar la promesa en carruaje, pero al llegar a la entrada encontró a la Guardia Civil. Junto a ellos estaban Alonso y Curro. Lorenzo bajó lentamente. Miró a Curro.
¿De verdad quieres ver al hombre que te crió marcharse esposado? Curro se acercó. Usted nunca me crió. Lorenzo endureció el rostro. ¿Qué dices? Me enseñó a tener miedo. Curro sostuvo su mirada. Y confundió ese miedo con respeto. Los agentes lo detuvieron. Julio corrió la misma suerte. Cuando pasaron junto a Tomasa, él suplicó, ayúdame. Tomasa negó. Yo también quise vengarme de la promesa. Miró a Petra. Pero tú me enseñaste que buscar justicia y convertirse en monstruo no son la misma cosa. Julio fue llevado junto a Lorenzo. La red estaba destruida. Almohadilla, almohadilla. 17. Manuel vuelve a la capilla. Días después, Manuel regresó. No quiso ir primero al despacho, ni a su habitación. Fue directamente a la capilla. El mismo lugar donde lo habían esposado. Julieta lo esperaba. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente ella dijo, lo siento. ¿Por qué? Porque era mi marido. Porque los dibujos eran míos. Porque tendría que haberlo descubierto antes. Manuel negó. No, se acercó. Cuando todos los documentos decían que yo era culpable, tú me miraste y dijiste que no me creías capaz. Julieta bajó los ojos. Mi matrimonio con Ciro terminó. Manuel permaneció en silencio. Ella continuó. Pero no quiero salir de un matrimonio roto y correr hacia ti porque hemos sobrevivido a algo terrible. Manuel sonrió suavemente. No necesito ninguna promesa hoy. Julieta lo miró. Entonces, ¿qué quieres? Que mañana sigas aquí. Ella tomó lentamente su mano. Mañana estaré aquí. Almohadilla, almohadilla. 18. Martina elige a Adriano. Martina dejó de esconderse. Ante Alonso y el resto de la familia confesó, amo a Adriano. Hubo murmullos. Lo amaba mientras todavía estaba comprometida con Jacobo. Sé que hice daño. Sé que mentí. Adriano se colocó junto a ella. Yo también soy responsable. Elegí el silencio porque era más fácil que afrontar las consecuencias. Alonso se mostró severo. Y esperan que aceptemos esto sin más. Entonces Jacobo intervino. No. Todos lo miraron. Pero tampoco conviertan a Martina en la única culpable. Respiró profundamente. Si hay que juzgar a alguien, júzguenos a los tres. Miró a Martina. Pero no la obliguen a casarse conmigo para salvar el honor de una familia. Un matrimonio muerto no recupera la vida porque la sociedad lo considere conveniente. Martina y Adriano decidieron no casarse inmediatamente. Por primera vez querían construir algo sin mentiras, sin pasillos oscuros y sin encuentros clandestinos. Almohadilla, almohadilla 19. El segundo bautizo de Janita. El bautizo finalmente se celebró otra vez. La capilla volvió a llenarse. Manuel regresó como padrino. María llevaba a Janita. Carlo también llevaba el anillo. Pero esta vez no se arrodilló. Antes de comenzar la ceremonia se acercó a María y le entregó simplemente la caja. Guárdala. María lo miró sorprendida. ¿Qué haces? Cuando realmente quieras casarte conmigo, devuélvemela. Ella permaneció callada. Carlos sonrió. Y si ese día nunca llega, seguiré queriendo a Janita igual. María tomó el estuche. No significa que haya dicho que sí. Lo sé. Tendrás que demostrarlo en los días normales. Carlo asintió. Quizá los días normales sean más importantes. Samuel sonrió desde el altar. Si han terminado ustedes dos, quizá podamos bautizar finalmente a esta criatura antes de que cumpla la mayoría de edad. Todos rieron. Y por primera vez en mucho tiempo,
La risa dentro de la promesa no escondía ninguna tragedia. Almohadilla 20. El avión llamado Janita. Pasaron varios meses. La empresa de Manuel sobrevivió. Y aquel proyecto aeronáutico que Lorenzo había intentado vender ilegalmente fue transformado. Manuel desarrolló una aeronave de rescate capaz de transportar medicamentos, médicos y suministros hasta lugares aislados. El día de la presentación, todos se reunieron frente al hangar. Sobre el fuselaje podía leerse un nombre. Janita. María se emocionó. ¿Por qué su nombre? Manuel miró a la niña. Porque el día de su bautizo casi perdimos todo. Sonrió. Y también fue el día en que empezó a salir toda la verdad. Curro y Ángela celebraron una boda sencilla. Ángela renunció al dinero de Máximo. Quiero que vaya al refugio de Martina. Martina y Adriano aceptaron utilizarlo para ayudar a mujeres sin recursos. Petra y Tomasa regresaron juntas a la cocina. Un día, Candela las escuchó discutir. Hermana, deja de cambiar mis cucharones de sitio. Petra se quedó inmóvil. Luego sonrió. Repítelo. ¿Qué? Lo de hermana. Tomasa fingió molestia. No abuses. Ambas rieron. Ciro, mientras tanto, cumplía condena. Antes de entregar definitivamente sus acciones a Manuel, escribió una última carta. Julieta la recibió. No quiso abrirla durante varios días. Finalmente lo hizo. Solo contenía unas pocas líneas. Durante mucho tiempo quise todo lo que Manuel tenía. Su empresa, su respeto, su lugar en el mundo. Creí que si conseguía esas cosas dejaría de sentirme inferior. Solo cuando te perdí comprendí que también había perdido lo único verdaderamente mío. La posibilidad de convertirme en una persona mejor. No te pido que me esperes. Solo espero que algún día puedas recordar que, aunque demasiado tarde, intenté hacer una cosa correcta. Julieta dobló la carta. No lloró. La guardó en un cajón. Y salió al exterior. Manuel la esperaba frente al hangar. ¿Estás bien? Julieta lo miró. Después observó el avión. Sí. Manuel extendió la mano. Ella la tomó. El motor comenzó a rugir. Todos levantaron la mirada. El avión Janita recorrió la pista y poco a poco se elevó sobre los campos de la promesa. Curro rodeó los hombros de Ángela. Martina buscó la mano de Adriano. María sostuvo a Janita mientras Carlo permanecía junto a ellas sin necesidad de hacer ninguna promesa pública. Petra y Tomasa discutían sobre quién había preparado el almuerzo. Alonso observaba en silencio. Y Julieta permanecía junto a Manuel. No como sustituta de nadie, no como esposa de otro hombre. No como una mujer obligada a elegir de inmediato su futuro, simplemente como Julieta. El avión ascendió hasta convertirse en una pequeña silueta contra el cielo, y por un instante pareció que todas las personas que habían vivido durante tanto tiempo atrapadas entre mentiras, orgullo, secretos y obligaciones podían mirar hacia arriba y comprender algo. La promesa había estado a punto de caer. Lorenzo había intentado convertir la ambición de Ciro, el miedo de Máximo, las deudas de Jacobo y el resentimiento de Julio en los hilos de una misma telaraña. Pero cometió un error. Pensó que las personas siempre elegirían proteger aquello que poseían. Jacobo eligió perder sus tierras. Ciro eligió aceptar su condena. Leocadia arriesgó con acento agudo el futuro de Ángela para impedir que siguieran utilizando su nombre. Tomasa abandonó su venganza. Julieta prefirió perder su matrimonio antes que continuar viviendo dentro de una mentira. Y Manuel, después de recuperar la libertad y la empresa,
decidió que aquellas máquinas que habían sido diseñadas para convertirse en instrumentos de poder servirían para salvar vidas. Quizá aquella fuera la verdadera victoria, no que los culpables hubieran terminado esposados. No que Manuel hubiera recuperado su compañía, ni siquiera que Ángela hubiera escuchado finalmente a Máximo reconocer que era su hija. La victoria estaba en que ninguno de ellos volvía a ser exactamente la misma persona. Y mientras el avión llamado Janita cruzaba el cielo por encima de la promesa, sus habitantes permanecieron juntos contemplándolo. Durante años habían creído que aquella casa estaba condenada a repetirse, a repetir los secretos de los padres, las venganzas de los hijos, los matrimonios sin amor, las mentiras pronunciadas en nombre del honor. Pero quizá las maldiciones familiares no se rompían con grandes discursos. Quizá se rompían cada vez que alguien, aun teniendo mucho que perder, decidía decir la verdad. Julieta apretó ligeramente la mano de Manuel. Él la miró. Dijiste que mañana seguirías aquí. Ella sonrió. Y aquí estoy. Y pasado mañana. Julieta levantó la mirada hacia el avión. No te acostumbres a conseguir respuestas tan fácilmente. Manuel rió. Ella también, y sobre ellos, Janita continuó volando. No hacia una frontera clandestina, no hacia compradores secretos, sino hacia un horizonte abierto. Un horizonte en el que, por primera vez en mucho tiempo, la promesa parecía tener más futuro que pasado.